Mucho Sí. gusto. Hola, hola mis coctelitos cognitivos. ¿Cómo se encuentran en este rico sábado, un poco nublado, un poco caluroso? Su servidora Berenice Sams, complacida y feliz por estar con cada uno de ustedes, pero también por el invitado donde estoy. Yo muy feliz de estar hoy con el psicólogo Fidel Pastrana. Sí, ¿cómo se encuentra hoy? Muy buenas tardes a todos y todas quienes nos ven. Me encuentro muy feliz, muy contento de estar aquí el día de hoy. Muchas gracias, Berenice, por habernos invitado. Es un gusto estar aquí. La verdad es que estamos emocionados por estar en esta tarde. Gracias. Pues yo más feliz porque aceptó la invitación, por tenerlo a usted aquí y también por el espacio que se nos permite. Estamos hoy en Demiurgo, Plaza Herencia 811. Más al rato les mando bien la ubicación por si quieren venir, disfrutar de sus tardes, una tarde amena aquí con Demiurgo o en la plaza que tienen muchos lugares. También, excelente que vengan y den una vuelta. Pues si usted me lo permite, Lick, y leer un poquito de su currículum. Claro que sí, ¿Sí? Muchísimas gracias. Pues vamos a leer un poquito de a qué se dedica y desde qué área se está moviendo el SIC. Bueno, su experiencia nos dice que usted es psicólogo. Sí, así es. Es psicólogo, también está trabajando en un hospital universitario aquí en Puebla. Muchas gracias. Licenciado en Psicología, egresado de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, que actualmente colabora, lo que acaba de decir, en la Dirección de Vinculación de Capacidad y Supervisión para Programas de Inclusión del Instituto de la Discapacidad del Estado de Puebla. Fue colaborador en la Unidad Básica de Rehabilitación, Sistema Municipal DIF, justamente en enero 2018 hasta el 2021. Y desde ahí va realizando actividades de entrevistas psicológicas, acompañamiento psicológico, o sea que si están interesados en tenerlo a él como un excelente terapeuta, adelante, también está actualmente ejerciendo. Y también él se dedica mucho a la atención en la intervención de crisis, la elaboración de procesos de duelo, signos de ansiedad y depresión, entre otros. También aplica y evalúa pruebas psicológicas y pues el diseño y la aplicación de talleres de capacidad en derechos humanos, sistema Braille y técnicas de orientación y movilidad para las personas con y sin discapacidad, que eso es bien fundamental y muy importante. Así es. ¿Sí? Sí, así es. Sí, Muchísimas gracias por esta. Porque de verdad yo creo que cada uno de nuestros invitados son muy importantes y el día de hoy que usted esté con nosotros también no solo nos va a ayudar a recapacitar y a darnos cuenta, sino también nos va a hacer abrir un panorama más extenso y desde un lado donde a lo mejor sabemos que existe, no lo pasamos por alto, pero como que muchas veces se minimiza. Sí, y el día de hoy vamos a entrar precisamente en esta gran parte de cómo aprender a manejar precisamente nuestras emociones o gestionar nuestras emociones a través o cuando enfrentamos una discapacidad, ¿no? Así es. Afrontamiento. Así es, el afrontamiento, qué hacer ante la noticia de discapacidad en caso de que sea adquirido, o también la noticia en caso de, sobre todo con los familiares, cuando esta condición es algo que llega o se da en personas, en los nuevos miembros que llegan a nuestras vidas. En este caso, los hijos y las hijas, las infancias. ¿Sí? Ok, entonces, ¿cómo podemos manejarlo? Normalmente las emociones es algo que no nos han enseñado, Lick, esa es una verdad, no nos han enseñado cómo manejarlas y que siempre están como palomitas de maíz, ¿no? Saliendo una sobre otra. ¿Cómo lo podríamos manejar cuando yo tengo la noticia de que voy a pasar por una discapacidad y sobre todo cuando se cree en este mundo que ¿cómo lo puedo manejar? Se cree que nacemos completos, se cree que tenemos que estar completos, pero la realidad es otra, ¿no? La realidad es que pasamos por diferentes etapas de la vida y que podemos caer en una discapacidad tarde o temprano. ¿Nos gusta o no? Así es, Berenice. Por eso la importancia, ahorita que acabas de mencionar este último punto, afortunado, desafortunadamente, digo afortunado, lo puedo decir desde mi perspectiva, porque hoy en día, bueno, vivo en esta condición, yo vivo con discapacidad visual, pero digo desafortunadamente, si bien es cierto, en la mayoría de los casos, no llega a ser una discapacidad, digamos, total, pero al avanzar nuestra edad, pues perdemos habilidades, movilidad, perdemos la agudeza de nuestros sentidos, el oído, la vista, ¿no? Hoy en día, inclusive, desafortunadamente, se nota es prevalencia en nuestro país,
Y por eso también, bueno, es mencionarles que con mucho respeto, bueno, hablamos de este tema y con esa importancia de poder concientizarnos y sensibilizarnos ante ello, porque todos estamos en esa situación, desafortunadamente, ¿no? Puede ser también por un accidente, ¿no? Todos y todas usamos el transporte público, algunas personas pues manejan, ¿no? Entonces, o inclusive, ¿quién no ha pasado por una discapacidad temporal, ¿no? Una fractura o algo, y eso nos cambia todo el entorno, ¿no? Porque nos dicen, te vas a quedar, tienes que estar inmovilizado en reposo 3 meses o 6 meses, ¿no? Sí. Y entonces eso también, aunque sabemos que es algo que tiene un tiempo, pero finalmente representa ámbitos emocionales. Entonces, por eso es la importancia de hablar de esto. Y bueno, hablé de esto de manera introductoria porque me preguntaba, bueno, ¿cómo gestionar estas emociones que se presentan ante la discapacidad? Bueno, primero que nada, ¿qué emociones se pueden presentar? Se puede presentar la tristeza, se puede presentar la angustia, se puede presentar el temor, se puede presentar la ira, el enojo. Esto es algo muy normal y ese es uno de los puntos importantes, los puntos claves. Como decía Berenice, no nos enseñan a hablar de estas emociones. Inclusive, si nosotros reflexionamos en el día a día, como que estas emociones que acabo de mencionar se ven como malas, ¿no? Uh-huh. Como que es malo estar triste, como que es malo estar enojado, ¿no? Dicen, no te debes de enojar, inclusive en nuestro día a día, en algunas ocasiones se llegan a escuchar esos discursos, ¿no? Entonces, aquí lo importante es eso, el primer paso es reconocer este tipo de emociones que se llegan a vivir, que se llegan a tener, ¿no? Porque es algo importante, somos seres humanos, ¿no? Siempre nosotros lo mencionamos inclusive con nuestros pacientes en las sesiones, ¿no? Uh-huh. Las personas llegan a ver que el problema es sentirse tristes, sentirse enojados, ¿no? Pero realmente el problema no es ese, el problema es, bueno, a lo mejor identificar si esto afecta al entorno, la convivencia, pero realmente si hay una situación de pérdida, una situación que genera una incomodidad, un malestar emocional, pues bueno, es algo normal, es algo esperado. Entonces, ante esa pregunta yo diría que el primer paso es reconocer que se vive una condición, que se vive esta situación y que estamos sintiendo, viviendo estas emociones, que decíamos que puede ser la tristeza, el enojo, el miedo, la angustia, ¿no? Entonces, o inclusive, en algunos casos, puede ser a lo mejor que las personas llegan a vivir situaciones a lo mejor de despersonalización, es decir, que a lo mejor dicen, no siento nada, esto es algo que nosotros llamamos un mecanismo de evasión, un mecanismo de defensa, ¿vale? Entonces puede también pasar estas situaciones. Sí, exacto. Entonces, sí, vamos a suponer, hoy vamos a fantasear mucho, ¿no? Si paso por un accidente, es natural que yo me enoje, precisamente porque no tengo el control, pero ¿hasta qué punto ya no es natural que me mantenga en ese enojo? Así es natural que me enoje, pero llega a ser algo no aceptado o algo que dice, tenemos que poner alerta. Ajá. Cuando afecta el entorno en el que convivo, es decir, mis relaciones con los demás, ¿no? Cuando ese enojo hace que yo quiera a lo mejor hacer alguna actividad y esto no me lo permite, a lo mejor si no sé, soy padre de familia, ¿no? Y entonces tengo que a lo mejor interactuar, escuchar a mis hijos, mis hijas, y pues el enojo no me lo permite, ¿no? O sea, no puedo convivir. Por eso decíamos, un punto importante es que afecte las relaciones interpersonales. Ok, entonces, si paso por una dificultad, si paso por alguna discapacidad, porque como habíamos comentado, por ciertas etapas de la vida que sí vamos, bueno, aquellos que quieramos vivir o se nos permita vivir, vamos a tener que pasar porque el cuerpo va cambiando y también nuestra movilidad va cambiando, las situaciones van cambiando. Pues cuando llegue ese momento, ¿se vale estar enojado siempre y cuando yo no me desquite con el entorno? Exactamente, siempre y cuando no me desquite con el entorno, siempre y cuando no me digan, oye, vamos a la comida, no, yo no quiero, entonces sí me enojo porque todo lo que me dicen me parece mal. ¿Sale? ¿Qué pasa así cuando nuestras emociones también nos dejan de permitir vivir? Un ejemplo, ¿no? ¿Cuántas personas, usted sabe que cuando pierden un órgano o una parte de su cuerpo o algún sentido, también las personas ya no quieren sentir, ya no quieren permitirse continuar? Así es. ¿Hasta qué punto es funcional que nosotros también intervengamos? Bueno, sí, como familia, pues intervengamos o se les tiene que dar su espacio. ¿Qué es lo que se tendría que hacer? Aquí es importante, primero que nada decíamos, una de las primeras pautas es reconocer estas emociones, ¿no? Uh-huh. Por lo regular, nos toca mucho escuchar en las personas que cuando llega a suceder estas situaciones,
es mucho negar, ¿no? Yo estoy bien, yo no me siento mal, ¿no? Inclusive hasta lo hemos escuchado con personas, no sé, un poquito, ¿no? En discapacidad llega a suceder lo mismo, a veces las personas niegan estas emociones, inclusive hasta tratan de, muchos dicen, no, pues yo prefiero sonreír para que vean que yo estoy bien, ¿no? Okay. Pero aquí lo importante es, primero que nada hablar de algún tema que se relaciona. Nosotros hablamos de un afrontamiento emocional, pero este afrontamiento emocional lo podemos resumir o lo podemos comprender en un proceso de duelo, ¿sí? ¿Por qué un proceso de duelo? Porque finalmente el hablar de una discapacidad, ya sea de nacimiento, sea adquirida, habla de una pérdida. Por ejemplo, si hablamos de una discapacidad de nacimiento, ¿qué pierden los padres? ¿Qué pierden todos? Porque son los primeros que reciben este impacto, esta noticia. Persona que le guste salir, que le guste convivir, que le guste platicar, ¿no? Que le guste arreglarse, que le guste caminarse, ese tipo de cosas, ¿no? Sí. Entonces, son expectativas que los papás ponen, que ya tienen presentes y son planes al final del día, ¿no? Son planes muy respetables, muy válidos, porque pues eso genera un proceso de gestación, un proceso en el cual se espera ser padres, ser madres, ¿no? Sí. Entonces, cuando esto no es así, cuando te dicen tu hijo pues va a tener una discapacidad, puede ser motriz, es decir, personas que a lo mejor van a tener una limitante en caminar, puede ser auditiva, que a lo mejor no va a poder escuchar, puede ser intelectual, a lo mejor personas que van a presentar limitaciones en el aprendizaje, ¿no? Inclusive hablamos también de ese tipo de discapacidades. Bueno, las personas pues pierden, porque entonces ahora ¿qué voy a hacer? ¿No? Yo me preparé, nosotros nos preparamos, teníamos primero en ese orden de las etapas de la negación, la ira, la negociación, la depresión, la aceptación, ¿no? En el caso de personas que adquieren la discapacidad, también está involucrado tanto la persona como el entorno familiar. Entonces, ¿qué pasa? Primero, voy a poner un ejemplo, no quiere decir que sea el único, pero es muy clave, suponiendo que una persona de 20 años, que era una persona que estaba en la universidad, le gustaba hacer deporte, sale una noche de fiesta o alguna actividad de la vida diaria y vive un accidente vial, ¿no? Pasa por un accidente vial. Tiene que recibir la atención necesaria, ¿no? Lo atienden, hacen todo por lo necesario por la cuestión vital, es decir, mantenerlo con vida, ¿no? Pero quedan consecuencias, y una de ellas va a ser que a lo mejor no va a poder caminar, ¿no? Va a tener que usar a lo mejor silla de ruedas, muletas, bastón, algo que tenga que usar para su desplazamiento. ¿Qué pasa? Igual la persona va a enfrentar esta etapa de la negación, ¿no? No puede ser posible, ¿no? Tanto en los dos casos, en el caso de discapacidad de nacimiento como discapacidad adquirida, pues las personas van a decir, no, pues es que los doctores quizás están equivocados, ¿no? Los profesionistas están equivocados, ¿no? Y no es cierto. Esto no me puede pasar a mí. Yo no puedo pasar por estas situaciones porque yo me planeé una vida. Empezamos a decir, no, pues yo me cuidé, o yo me cuido, o yo soy una persona, inclusive decimos, soy una persona buena y a mí no me pueden pasar esas cosas porque eso no nos pasa a las personas buenas, ¿no? Esa es la etapa de la negación, ¿no? Llega la etapa de la ira. ¿Y cuál es la ira, no? Porque a mí, ¿no? Inclusive a veces las personas llegan a expresar en su discurso, ¿por qué no otras personas que sí se portaron bien o que no se portaron bien o que hicieron las cosas de mala manera? Entonces empieza esta etapa, ¿no? de la ira, del enojo con las personas que dan las noticias, con los médicos, con la familia, ¿no? Después viene la negociación, en la cual las personas, tanto en el ámbito de una discapacidad congénita, pues igual empiezan a buscar otras opiniones, es decir, bueno, a ver, quizás si yo voy a otro especialista, busco otra opinión, seguramente me darán otra solución y hago que esta discapacidad pueda desaparecer, ¿no? O en el caso de la persona que adquiere la discapacidad, decimos este ejemplo de una persona de 20 años, ¿no? Pues empieza, pues quizás si yo voy inclusive en esta etapa se vuelven muy vulnerables porque empiezan, ¿no? Quizás si yo voy a un evento en el cual me digan que voy a sanar, a lo mejor voy a llegar y ya seguro voy a poder caminar, ¿no? Entonces empezamos como que a proponer cosas. Si yo hago un esfuerzo, seguro voy a tener una solución, ¿no? Entonces está esa etapa de la negación. ¿Y qué pasa después de la negación? Hay condiciones, sabemos que ya son irreversibles, ¿no? De discapacidad. Entonces después de la negación, después de tantos intentos, las personas se llegan a dar cuenta que no hay de otra y que tienes que vivir con eso, pero esto produce a su vez también un episodio de depresión, una etapa de depresión, en la cual la persona pues empieza a estar triste, ¿no? Porque dice, ya hice todo lo posible, ¿no? Y no logro encontrar solución, porque en ese entonces, en primera instancia, cuando se vive discapacidad, lo que se entiende es que la solución está
en quitar la discapacidad, ¿no? Eso. Sí, adelante. No, sí, está bien, es que me estaba haciendo ruido esa parte, porque a mí me gustaría preguntarles, y todos aquellos que tengan dudas, pues también están interesados, anden como yo con esta curiosidad, ¿no? Bueno, antes de la pregunta, besos a Pepe Apan, saludos, dice un abrazo enorme, mi psicóloga favorita, gracias Pepe. Jesús Bautista dice muchos saludos a mi amigo, al psicólogo Fidel, y muchos saludos para ti, Bere, gracias por el gran tema. No, gracias a ustedes por, la verdad, por permitirse estar, por traernos a semejante invitado también. Gracias. Felicidades. Pues, ¿qué les puedo decir? Muy feliz por estar en este momento, pero también ahí va la pregunta. Así es. ¿Usted cree que le tenemos tanto miedo a la discapacidad porque realmente como humanidad, aparte de tener como la ideología o la certeza de que una persona tiene que venir con ciertos componentes y conformado de una forma, cree que le tenemos miedo también porque no empatizamos, porque no nos ponemos en el lugar del otro, y también porque una realidad es que nuestra sociedad no es muy inclusiva? O sea, no incluimos precisamente a las personas o las discapacidades que se pueden estar enfrentando, ¿no? Así es, Berenice, y esto es algo muy importante porque sí, uno de los grandes limitantes o una de las dificultades que se presentan tiene que ver con esto, con esta empatía, ¿no? Con esta concepción que nosotros, una como familia, inclusive de personas con discapacidad o familias de personas con discapacidad, tenemos, ¿no? De la persona misma que vive la discapacidad y sobre todo de la sociedad, ¿no? Porque sí es cierto, nosotros hablamos, es importante asumir estas circunstancias, pero esto se hace más difícil por esa situación, ¿no? Realmente nosotros, bueno, nos hemos dedicado a hablar de temas de discapacidad, de concientización y sensibilización, y hemos llegado a la conclusión que realmente lo que limita no es una deficiencia. O sea, no limita el que alguien no pueda caminar, no limita el que alguien no pueda escuchar, no limita el que alguien no pueda ver. Lo que limita es que sabemos que las personas, la concepción que llegan a tener de la discapacidad hace que pongamos limitantes en esa convivencia, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo encuentro una persona con discapacidad auditiva, bueno, digo, poniendo ejemplo en el caso a toda la sociedad, digo, nuestra primera actitud es, ¿y qué voy a hacer? ¿Cómo voy a convivir con ella? ¿No? Pero esto tampoco quiero mencionar que tampoco no siempre va respaldada de una mala intención, sino va respaldada más de un desconocimiento, ¿no? Porque desconocemos lo que es la discapacidad, ¿no? Inclusive este concepto es difícil o ha sido difícil conocerlo porque ha ido evolucionando a través del tiempo, ¿no? Sí. Si nosotros recordamos o hacemos un estudio o un análisis desde la historia, pues la discapacidad era comprendido como algo muy extremo, inclusive algo malo, algo religioso. Sí. Se llegaba al punto de sacrificar a las personas, y hablando de nuestras primeras civilizaciones humanas, ¿no? Afortunadamente ha ido avanzando la comprensión en una mejoría de aceptación, una mejoría de convivencia, y bueno, ha ido pasando después de ese extremo de sacrificar a las personas, pasó a una parte de caridad, ¿no? De ayudarlos, de protegerlos, de cuidar a las personas con discapacidad. Después pasó a ser un problema de salud, ¿no? A decir, pues es un problema de salud, entonces las personas tienen que someterse a tratamientos médicos, a tratamientos quirúrgicos, para que puedan eliminar esa discapacidad o puedan disminuir ese grado que representa la discapacidad, ¿no? Y hoy en día, bueno, ¿qué se busca? O esa es la invitación, o esa es la mejor postura, la mejor concepción que va a ayudar a que estas limitantes o estos temores puedan ser disipados o pueda disminuir ese impacto. Que la discapacidad se conceptualice como una condición de vida. Como una condición de vida que tiene posibilidades y tiene desventajas, como cualquier otra, ¿no? ¿Cuántos de nosotros, de nosotras, pues finalmente hay cosas que podemos hacer y cosas que no podemos hacer, ¿no? Claro. Es una realidad. Solo que a veces lo que hace que sea difícil el aceptar una condición de discapacidad es que siempre nos vamos a ver lo que no se puede hacer, ¿no? Si me dicen, vas a perder la vista, entonces, pues ya no voy a poder salir solo, ya no voy a poder trabajar, ya no voy a poder desplazarme de un punto a otro, ¿no? Y esto es normal porque desconocemos este tema. Es importante, bueno, conocer este tema, informarnos acerca de qué implica la discapacidad, qué apoyos hay con los que se cuentan, desde apoyos técnicos, desde apoyos naturales, desde apoyos tecnológicos. Es decir, ¿a qué me refiero con un apoyo técnico? Lo que son los aparatos que sirven para desplazarnos, como sillas de ruedas, muletas, bastones, ¿no?
En caso de discapacidad auditiva, quienes son candidatos pues a aparatos, implantes cocleares, ¿no? En caso de discapacidad visual, pues un bastón blanco, que es con lo que nosotros nos desplazamos para cumplir con nuestras actividades día a día, y lo podemos hacer como cualquier otra persona, solo que a veces es difícil comprenderlo porque esta información no es algo que se comparta diariamente, o no es algo que esté al alcance de todos. Hoy en día, digo, se hace una difusión mayor, ¿no? Si hablamos de algunos años para acá, me atrevo a pensar que de 5 años para acá, como que ha habido una mayor difusión, pero anteriormente estos temas no se tocaban, o era muy poco probable que se viera. Solo, desafortunadamente, la sociedad decía, pues es que yo no tengo ese tema, pues solo no me preocupo, ¿no? Exacto, ese es como algo que tenemos mucho como sociedad, ¿no? Que tendemos a, como no es mi problema, no me meto en esto, ¿no? Así es. Pero también creo que también al no meternos, aunque no sea nuestro problema, al no meternos, a no empaparnos de algo, también no nos permite crecer como humanidad, como persona física, como lo quieramos ver, ¿no? Sí. Entonces creo que también tenemos como ese miedo, como ahora vamos a tocar un poco a la muerte, ¿no? A la muerte no se le presenta en la casa porque le tenemos miedo. Así es. Y la discapacidad, como nos estaba comentando, ¿no? No es algo que quieramos. Así es. Sino que sabemos que puede llegar, pero no es bien recibida tampoco. Así es. Como tal, también es esa parte donde nosotros no nos permitimos conocer qué es la discapacidad, porque algo que estaba yo escuchando en esta semana, gracias por el tema, porque estuve ahí empapándome y me abre más al conocimiento, en lo cual los invito a cada uno de los que nos están viendo, me abre más el conocimiento porque estuve escuchando precisamente cómo la discapacidad ha ido evolucionando y cómo se va viendo, ¿no? Sí. Hoy en día, pues se dicen que somos personas con habilidades diferentes, ¿no? O capacidades diferentes. A lo cual otro autor, pues chocaba mucho y decía que no, porque sería como romantizar algo. Así es. Y decía, no, se dice por su nombre. Entonces, esa es como mi duda. ¿Hasta qué punto también nosotros como sociedad tenemos que ser más permisibles y ver una realidad antes de maquillarla? Porque se podría decir que estamos cayendo también en un, vamos a dar un ejemplo, ¿no? Cuando vivimos en un plan violento, y es como maquillar la violencia, podríamos decir que le ponemos un nombre más cálido precisamente para que sea como más tolerable, ¿no? Así es. Pero tampoco es algo malo, como dice usted, nos podemos mover, podemos hacer nuestros trabajos, podemos, hemos generado mejores herramientas de diferente forma, pero también es esa parte donde nosotros como sociedad que podamos entender, empatizar, cuidar, apoyar realmente, creo que es apoyar y respetar, ¿no? Porque también cuántas veces no respetamos. Así es, así es. Sí, bueno, en relación a esa pregunta, sí comentar, bueno, aquí, digo, entiendo y es válido que todos nos preocupemos, o en su momento, como me decía atinadamente, ¿no? Como que hay un temor, y es válido ese temor porque decíamos, un tema que se está difundiendo apenas, o se ha estado trabajando para su difusión, y es por eso, bueno, ¿a qué le tenemos miedo? A lo desconocido, ¿no? Entonces, una vez que nos dan a conocer estos temas, es más fácil tratarlos. Y aquí es lo que nosotros siempre decimos cuando hablamos de discapacidad. Partamos de un principio fundamental, que yo creo que a todos y todas nos agrada, y todos y todas tenemos acceso a ello, ¿no? Conceptualizarnos como algo muy importante, como algo en lo que sí somos comunes todos y todas. Quienes estamos aquí, Berenice, tú y yo, ¿qué somos hoy en día? Somos personas, ¿no? Y todos y todas somos personas. Y si somos personas, ¿cómo debemos de tratarnos entonces? Como personas, de manera natural, de manera amable, de manera como lo haríamos con cualquier persona, ¿no? Si bien es cierto, sí hay, es cierto, como decía muy atinadamente también, ¿no? Se ha llegado a ese punto de romantizar, y entonces buscamos términos como capacidades diferentes, personas especiales, habilidades, ¿no? Habilidades especiales, ¿sale? Finalmente, si nosotros, no es que sean malos estos términos, pero si reflexionamos bien, son términos que no llegan a ser suficientes por lo siguiente: capacidades diferentes tenemos todos. El hecho que nosotros hagamos de un diferente tipo de actividad hace que desarrollemos capacidades diferentes, ¿no? Sí. Especiales somos todos para nuestro entorno, para nuestros papás, para la pareja, para los amigos. Somos especiales, y no necesariamente en esos dos casos vamos a hablar de una discapacidad, ¿sale? Exacto. Habilidades diferentes igual, tenemos habilidades diferentes, ¿no? Entonces, ¿cuál es el único término o lo único que hablamos? Hay que reconocer las cosas desde una perspectiva real. Somos personas, y personas, en caso de alguien que tengamos dificultad para caminar, para escuchar, para ver, para aprender,
¿no? O inclusive hablamos de discapacidad psicosocial, también alteraciones en los pensamientos, en los comportamientos, en las emociones. Hablamos de personas con discapacidad, solo eso, ¿sí? Solo eso. Porque hablamos de personas, somos seres humanos y tenemos una característica como cualquier otra, pero es una discapacidad solamente, ¿no? Y solo hacemos referencia a eso. O sea, por ejemplo, yo hablando de mi condición, ¿qué es lo único que no puedo hacer? Es ver. De ahí en fuera lo demás lo puedes hacer sin dificultad. Obviamente requiere de aprendizaje, requiere de un proceso, requiere de superar o de transitar por estas etapas del duelo que decíamos, ¿no? Que ciertamente no necesariamente van a ser en todas las personas de la misma manera. A veces pueden cambiar estas etapas, algunas personas pueden demorar más, algunas personas pueden demorar menos en este proceso, pero es importante que se concientice y se sensibilice ante esas situaciones que pasa tanto la persona con discapacidad como la familia, como el entorno. Entonces es importante trabajarlo de esa manera, verlo como esa situación. Si lo vemos con esa circunstancia de ser personas, nosotros vamos a dar la oportunidad a quienes viven esta condición de participar, porque estamos hablando de que una persona tiene capacidades, habilidades, inclusive va a haber a lo mejor deficiencias, pero estas son oportunidades de mejora, ¿no? Entonces pues es importante asimilarlo de esa manera, como verlo de esa manera como personas con discapacidad. En el momento de nombrar algo correcto, inclusive de asumirlo, esta va a ser una postura que nos va a ayudar a asumir mejores habilidades o mejores herramientas, o a querer adquirir mejores estrategias para enfrentar estas circunstancias. Ok, eso me gusta mucho, porque entonces me está invitando a reconocer que estas diferencias nos puede llevar de hecho a una mejora. Así es. En todos los aspectos. Así es. Dice el profesor Jesús Bautista, ¿qué podríamos hacer para sensibilizar sobre la discapacidad y entendamos que nadie está exento de presentar en algún momento alguna discapacidad? Así es, muchas gracias amigo Jesús. Primero que nada, pues es informarnos, ¿no? Sabemos que no es malo que no conozcamos, finalmente son temas que han ido surgiendo, que no es que no existieran, pero son temas que no se hablaban, no se abordaban. Entonces es válido que hoy en día alguien diga, pues es que yo no conozco. Bueno, no conozco, pero entonces me informo. Eso es lo primero que hay que hacer, ¿no? Informarnos qué implica, desde qué significa, ¿no? Informarnos qué cosas se pueden hacer, qué recursos existen actualmente para poder desempeñarnos en todos los ámbitos, desde el familiar, educativo, laboral, el ámbito social, ¿no? Sí. Informarnos desde cuál es la forma correcta de nombrarnos a las personas, ¿no? Ajá. Informarnos sobre qué beneficios, qué estrategias hoy en día están surgiendo y que favorecen estas situaciones, ¿no? Y una vez que nos informemos, compartir esa información con nuestro entorno, ¿no? Muchas veces las personas dicen, es que el hablar de que las personas puedan convivir plenamente es algo imposible. No, no es algo imposible, sí se puede, pero es importante que nosotros pongamos nuestro granito de arena, ¿no? Si todos ponemos nuestro granito de arena en informarnos, y después nosotros con nuestro entorno, ya sea nuestra familia, desde nuestro trabajo, nuestras profesiones, compartir esta información, ya estamos haciendo mucho por aprender, por sensibilizarnos y por saber que las personas, pues bueno, la discapacidad es algo que puede ser tan natural, tan lógico de ver. Ajá. Y que eso es lo que hace la diferencia entre que algo podamos manejarlo de mejor manera o se nos complique el manejarlo, ¿no? Sí. ¿Qué cosas manejamos bien? Lo que conocemos. Lo que no conocemos no lo manejamos bien. Entonces, por eso es importante, ¿no? Es importante asimilarlo de esa manera, que hay que manejarlo, hay que conocerlo para acercarnos sin temor, para acercarnos y permitirnos hablar de estos temas. Claro, entonces, bueno, sumando a esto que nos está proporcionando, pienso que sí deberíamos de, como sociedad, si el gobierno no lo da, nosotros como sociedad sí exigir, ¿no? Ese conocimiento, como en las escuelas, a lo mejor en talleres de comunidades, precisamente, o sea, porque realmente no lo sabemos, o sea, lo desconocemos. No sabemos, hay gente que no sabe de este lenguaje, lengua de señas, sí. Ajá, o sea, y es esa parte que a veces pensamos nunca vamos a pisar. Así es. Pero realmente nadie está exento. Exacto. Mientras sigamos en este plano de vida, todos en algún momento podemos, como había comentado, ¿no? Tener alguna discapacidad. A lo mejor en mi caso, pues mi capacidad visual también ha sido con el tiempo alterada porque uso lentes. Y eso también, si nos vamos ante
las leyes de conducir, no puedo, de hecho, manejar, se podría decir, sí, ¿no? Claro. Porque dicen que ya sería como una navaja de riesgo, ¿no? Una navaja de doble filo. Entonces, esa parte donde nos tenemos que sensibilizar, ¿no? Así es. Precisamente ante el cambio que estamos constantemente cada uno pasando. Exactamente. Esa es la importancia, decíamos, por eso es la importancia de hablar de estos temas, sensibilizarnos, ¿no? Para estar preparados ante esas circunstancias. O bien, como decíamos, por el número de población que somos actualmente, seguro en nuestro entorno, en nuestra vida, vamos a encontrar a personas con discapacidad, ¿no? Sí. En el ámbito, si a lo mejor soy docente, ¿no? En algún momento voy a tener un alumno o alumna con una discapacidad, ¿no? Sí. En las familias, en el entorno, ¿no? Los amigos, las amigas, ¿no? Pues decimos, a veces no es algo que queramos, pero la familia o uno mismo llega a esa situación. Sí. ¿Sí? Sí, como había comentado, ¿no? Sufrimos una operación o alguna enfermedad que nos lleve a perder ciertas extremidades. Así en esta semana estaba yo investigando, estaba yo escuchando la historia de muchas personas pues resilientes que aprenden a vivir precisamente con estas situaciones y logran sacarle provecho, ¿no? Así es. Y entre ellos me impactó mucho de una profesionista que ya pues da clases a pequeños en preescolar. Sí. Y también es, ¿cómo se llama? Ay, se me fue. Ella es atleta paralímpica y ha obtenido medallas precisamente en reconocimiento, pero a eso voy. Ella, lo que me llamó mucho la atención de ella, de cómo enfrenta las cosas es desde la alegría. A lo mejor desde una alegría cruda, decía ella, desde un positivismo, ¿no? Sí. Entonces, ese positivismo le hace ver precisamente que lo que se le ha quitado o ha perdido, realmente le ha permitido avanzar. Así lo que es. usted estaba comentando, ¿no? Y si nos vamos a una realidad de nosotros mismos, cada vez que nosotros estamos perdiendo, realmente también estamos avanzando, ¿no? Así es. Y este es lo que me hace, y bueno, vuelvo a retomar este proceso de duelo, el pasar por esas etapas, hace que en algún momento lleguemos a la aceptación, ¿no? Y la aceptación nos permite ver que a veces una pérdida es una ganancia, ¿no? En un momento, sí es cierto, cuando me dan el diagnóstico de discapacidad, de que los hijos o las hijas van a tener discapacidad o de que adquieren una discapacidad, claro que es normal que piense que se acaba el mundo ahí o que ahí se termina. Pero si me doy la oportunidad de reconocer lo que siento, de expresarlo, de vivirlo, de asimilarlo y después, llegar a esta aceptación, voy a verlo como una ganancia, ¿no? A nosotros nos ha tocado trabajar afortunadamente con muchas personas, entre ellas personas con discapacidad. Y nos hablaba una persona, nos decía, es que, dice, yo a partir de que adquirí la discapacidad, dice, ahora me gusta más mi vida. Y le decíamos, bueno, ¿por qué? Decía esta persona, nos decía, ¿por qué? Le preguntamos. Dice, pues me gusta porque ahora viajo más, dice. Cuando yo no tenía discapacidad, dice, solo estaba trabajando en mi oficina. Pero ahora que tengo discapacidad, me dediqué al deporte, a veces doy conferencias, y eso me hace viajar más. Órale. ¿No? Entonces, y es cierto, estas condiciones nos hacen algo válido, ¿no? ¿Cuál es otro ejemplo de una ganancia, ¿no? A veces, inclusive nos ha tocado trabajar con pacientes, con personas que ellos mismos, mediante la atención, llegan a esta conclusión, dicen, qué bueno que me pasó la discapacidad porque yo hay una vida muy ajetreada y quizá hubiera acabado en algo peor. Como me pasó esta condición, ahora me cuido más, ¿no? Sí. Entonces, sí, las cosas llegan a ser ganancia, y es que hay algo muy importante que a veces no asimilamos, y esto es algo porque también como sociedad hayamos ido aprendiendo ciertas pautas de conducta, ¿no? Siempre las personas llegamos a polarizar las situaciones en un solo extremo, ¿no? Por ejemplo, tenemos noticias muy extremosas como la llegada de un nuevo miembro, o sea, una nueva persona al mundo, y la pérdida. Si nosotros les preguntamos, a la mayoría de las personas van a decir que la noticia buena, la noticia positiva es la llegada de un nuevo ser, y la noticia negativa es la pérdida de una persona. Sí, ¿no? claro. Sin embargo, las dos tienen puntos favorables y desfavorables. Sí, claro. Las dos. Solo que a veces no los vemos, solo nos vamos en uno, ¿no? Lo mismo pasa con una discapacidad. En un principio llega a parecer algo catastrófico, pero tiene puntos favorables. Por eso decíamos aquí, o lo compartía yo en su momento, es importante o un elemento que ayuda mucho a un afrontamiento emocional favorable, es que podamos ver las situaciones, las condiciones de discapacidad desde las dos perspectivas, desde lo que se puede y lo que no se puede hacer. Desde lo que se puede hacer, porque esto nos va a dar el ánimo, el impulso para decir, bueno, hay que seguir adelante, ¿no?
Y lo que no se puede hacer, pues para analizarlo de manera realista e identificar cuáles podrían ser las oportunidades de mejora. Ok, ¿Sí? ok. Eso pudiera ser algo que ayuda, uno de los aspectos que ayuda en este entorno. Entonces, por eso es importante, bueno, retomarlo y verlo de esta forma. Entonces, por eso, cuando se llega a este punto de superación, de aceptación, se llega a ver que hay detrás de una pérdida viene una ganancia. Siempre. Sí, claro que sí. Pero mientras esas ganancias llegan, muchas veces nuestras emociones se hacen de las suyas. Así es. ¿No? Sí. Y nos llevan de la ira, nos pueden llevar al miedo, a la ansiedad, a la frustración, nos pueden llevar a la angustia, a la desesperación, nos pueden llevar a muchas formas. Sí, y eso es más que válido, ¿no? Claro. Precisamente porque le tenemos pavor a lo desconocido. Así es. ¿Cómo lo podemos manejar? Primero que nada, reconocerlo, ¿no? Reconocerlo, tanto la persona, ¿no? La familia, reconocer estas situaciones, ¿no? Cuando nosotros callamos, las situaciones se hacen más grandes, porque inclusive se agregan otra preocupación. Si mi preocupación es ¿qué voy a hacer con la discapacidad? También mi preocupación es que no se den cuenta que me afecta, ¿no? Entonces lo importante es expresarlo. Obviamente sabemos que no vamos a poder hacerlos con todas las personas, porque también tenemos cuestiones de confianza, de apego hacia ciertas personas, hacia cierto entorno, ¿no? Tanto las familias como quien vive esta situación. Reconocerlo, expresarlo, hablarlo, es importante que primero que nada se reconozca que se está pasando por esta etapa, por estas emociones, que no le tengamos miedo a ponerle nombre, que me siento enojado, no le tengamos miedo a decir me siento frustrado o tengo miedo o no acepto esta situación, sino reconocerlo. Y una vez que lo reconocemos, buscar ayuda, cualquier tipo de ayuda, de preferencia profesional, ¿no? Con psicólogos, psicólogas, con tanatólogos o tanatología, que son especialistas en trabajar en las pérdidas, en resolver estos procesos de duelo, ¿no? También reconocer o buscar ayuda en redes de apoyo, que son redes de apoyo, personas que nos puedan apoyar. Algo que ayuda mucho cuando se vive una condición de discapacidad, y lo hablo desde mi punto personal, de la experiencia personal, es saber que hay otras personas que viven tu misma situación y que estas personas han podido salir adelante. Claro. Esa es una, tan solo la idea de decir, pues hay alguien más, ya me hace darme cuenta que si él pudo o ella pudo, porque yo no voy a poder, ¿no? Otro aspecto importante en el que ayuda es que podemos compartir experiencias. ¿Cómo me puedes ayudar? ¿Cómo lo hiciste tú? ¿No? ¿Cómo aprendiste a manejar una silla de ruedas? ¿Cómo aprendiste a manejar un bastón? ¿Dónde puedo aprender lengua de señas mexicana? ¿Dónde me puedo acercar? ¿No? ¿Por qué? Porque, como decíamos, le tenemos miedo a lo desconocido. Cuando lo conocemos, entonces empiezo a ver qué cosas puedo hacer, qué cosas puedo utilizar, cuáles son las estrategias con las que cuento hoy en día, ¿no? Saber que no estamos solos ni solas en estos procesos. Entonces, en informarnos, y este es un punto al que vamos muy de la mano, informarnos acerca de la condición de discapacidad. Cuando nos informamos nos damos cuenta que hay posibilidades y hay dificultades, pero nos damos cuenta que hay dos cosas, hay posibilidades, ¿no? No tan solo nos quedamos con las dificultades, sino que vemos las posibilidades, ¿sale? Sí. Entonces es importante seguir estos 4 puntos para que nosotros podamos sobrellevar y asumir estas situaciones. Afortunado o desafortunadamente, la única manera o una de las formas más efectivas de pasar por estas etapas del duelo, de pasar por estas emociones, es expresándolas, es viviéndolas. No podemos olvidarlas, no podemos esconderlas, ¿no? ¿Cree que si, bueno, perdón que lo interrumpa, pero sí, cree que si hubiera foros de concientizar, podría ser como más práctico el duelo? Sí, porque cumpliríamos esta función, haríamos esta actividad de redes de apoyo, compartimos nuestro sentir, y el saber que alguien siente lo mismo ya quita un peso de encima, quita un peso menos, ¿no? Sí. A veces algo que preocupa a las personas es que seguramente yo soy el único o la única persona. Sí, claro. De hecho, cuando nosotros nos llegan pacientes a la vida diaria, llegan y es que vine a sesión o busqué la ayuda porque me siento triste últimamente, ¿no? Y la tristeza puede ser porque pasan por este proceso de discapacidad, ¿no? Y uno les pregunta, oye, ¿cuánto tiempo llevas triste? No, pues llevo triste 15 días. ¿Y hace cuánto cuánto tiempo estás en esta condición? No, pues también hace 15 días, ¿no? Ahí no es problema estar triste, ¿no? Claro. El problema es, vamos a trabajar, vamos a elaborar, vamos a aprender a canalizar y expresar esas emociones
para entonces darles un lugar específico en nuestro entorno, que tenga un sentido en nuestra vida y entonces podamos aprender, podamos salir adelante, ¿sale? Entonces sí, con saber que hay otras personas, con saber que es normal, que es natural que yo me sienta triste por una pérdida, ya estoy quitando un peso encima. Entonces si hay foros en los cuales se comparten estas condiciones, se habla, se informa de este estado emocional que se atraviesa, es mucho más fácil porque nos ubica y dice, ok, me está pasando esto, entonces ya sé qué puedo hacer. Ok, sí, está como muy, muy interesante y muy, muy bueno el tema, porque precisamente, ¿no? Creo que nos hace falta más espacio, no solamente para tocar ciertas cosas, sino también cosas que desconocemos. Otra vez, ahorita que estaba comentando usted, me llevó un recuerdo de un entrevistado que tuvimos, un gran invitado, un cantante, y hablábamos precisamente, bueno, a lo mejor lo voy a poner de ejemplo, no claro, nada que ver. Estábamos hablando del reggaetón, ¿no? De esta sonoridad que da el reggaetón, este tipo de sonidos, esta fuerza que está hoy en día muy, muy habitual en esta generación, ¿no? Claro. Y dice él, si supiéramos manejarlo, si realmente tuviera un contenido favorable, créeme que no le tendríamos tanto asco o repudio, claro, ¿no? Si supiéramos manejarlo, si supiéramos encontrarle, porque la música que tiene es una música que atrae, es un permitirse a un avance, ¿no? Decía él. Si supiéramos cómo manejarlo de una manera sin que tenga que agredir ni a la mujer, ni al varón, ni a nadie, se podría decir que hasta se podría llevar hasta otro plano mucho más placentero que solamente hasta donde está, ¿no? Así y es. Entonces eso me llamó mucho la atención. No. Entonces, perdón, es que nos están visitando aquí en Demiurgo, estamos ahorita en las instalaciones, perdón. Y entonces desde ahí yo creo que tiene razón este invitado, ¿no? Sí. Tenemos esta posibilidad de crecer, realmente creo que es esta posibilidad de crecer, de que conozcamos lo que son las discapacidades y cuántos tipos de discapacidades hay, y no solamente andar huyendo de ellas, sino al contrario, permitirnos encontrarles una funcionalidad en el aspecto de que si en algún momento a mí me toca llegar ahí, yo ya sepa a qué redes de apoyos hay, qué programas hay, qué tipo de lenguajes, cuáles son los métodos, los mecanismos, todo eso, ¿no? Así es, y sobre todo eso acabas de tocar un punto muy importante, ¿no? A lo mejor yo no lo vivo, pero con tener esta información, con compartírselo a alguien, créanme que ya estamos abriendo la puerta a una evolución favorable, a una aceptación, a muchas cosas inclusive. Y ese es otro tema que también manejamos, pero también a este desarrollo, a esta adecuación de niveles de autoestima adecuados. Porque también una de las importancias de hablar estos temas es eso, ¿no? Quizá nos preguntamos por qué hay personas con discapacidad que aún en casa, aún en su entorno, les ha costado el participar en actividades de la vida diaria, les ha costado retomar sus actividades, o incluirse en todas las actividades de la vida diaria, ¿no? Uh-huh. ¿Y por qué otras no? ¿Por qué otras han salido adelante? ¿Por qué han progresado? ¿Por qué han podido? ¿No? Quizás es una pregunta que nos atañe. Y la respuesta se atañe a esto, a este afrontamiento emocional, a esta diferencia en la cual tanto las familias como las personas, a través de sus medios o algunos a través de ayuda profesional, decidieron atravesar estas etapas, expresarlas, vivirlas, compartirlas. Acaba de dar la clave, de hecho. Sí. Así es. Decidieron hacerlo, ¿no? A lo mejor en sus experiencias, yo por ejemplo, algo que siempre agradeceré y agradezco mucho es el entorno familiar. Yo tuve una familia que nos apoyó, a lo mejor en su momento no teníamos un apoyo profesional, porque decíamos, son temas que inclusive no se abordaban mucho, pero había esa apertura, esa comunicación abierta, había ese acompañamiento, había ese apoyo. Entonces, eso hace la diferencia entre que alguien salga o no. Sí, hay que capacitar, hay que concientizar a las personas en cómo eliminar las barreras, en qué podemos hacer nosotros como sociedad, en qué podemos hacer nosotros como estructuras, como centros de trabajo, como compañías, con todo lo que pueda suceder. Pero también hay que fortalecer estas habilidades personales en quienes viven en esta condición, en las familias y en las personas. Sí. Entonces, esa es la diferencia. Por eso la importancia detrás de este tema, del afrontamiento emocional, de elaborar este proceso. Eso es lo que hace la diferencia. Gracias, sí. Un beso enorme a Viridiana Tapia, que nos dice saludos, Viri hermosa.
Sí, creo que le acaba de dar la respuesta a todo esto que preguntaba el profe. Bueno, no digo que lo demás no sea importante, claro que todo suma, claro. Pero dice, ¿qué podríamos hacer para sensibilizarnos sobre la discapacidad y entenderlo? Yo creo que nos sensibilizamos y lo entendemos, como dice usted, cuando nos ponemos en el plan del otro o en los zapatos del otro, cuando me toca vivir a mí con una discapacidad o me toca convivir con ella, ¿no? Así es. Entonces yo siento que es eso, porque ahorita que estaba usted comentando, pues yo tengo un hermano con autismo, es un autista nato. Claro. Entonces desde mi crianza, cuando él llega a nuestra vida y mi mamá empieza a ver esas diferencias con él y va y le dan un diagnóstico, pues sí. Ella siempre nos crió en base al respeto, no solo hacia los autistas, ¿no? Hacia todo el entorno y aprender a ser pacientes y aprender a cuidarnos, ¿no? Y entonces toda esa parte te sensibiliza, como preguntaba el profe, ¿no? Te motiva y no lo haces ya entonces desde una parte de angustia o preocupación o a lo mejor desde la desconfianza, ¿no? Sino que lo haces porque ya lo ves como un humano. Sí. Un humano que interactúa contigo, con tu entorno, que tiene derechos, que tiene capacidades, tiene habilidades y que también necesita la escucha y el visibilizarse. Sí, así Entonces creo que eso es algo bien importante, ¿no? Sí. Que a veces como sociedad nos deberían ya de empezar a introyectar, no solamente en escuelas especiales o como lo quieramos ver en fundaciones, sino también deberían ya de empezarnos a meter pues el lenguaje de señas, ya las famosas rampas por todos lados. Exacto, los caminos precisamente para las personas con problemas de visión. Entonces creo que ya debería de estar algo que deberíamos de estarles exigiendo también al gobierno, ¿no? Sí, y también a nosotros como sociedad, porque decíamos, también depende de la concepción de discapacidad, ¿no? La sociedad, si las personas comprenden, pues las personas con discapacidad son pobrecitos, no salen de casa. Exacto. Pues dicen, está la rampa, no la van a ocupar, ahí me estaciono, ¿no? Exacto. O están las guías, los caminitos que decía usted, las guías podotáctiles. Guías. Pues ni los ocupan, ¿no? Ahí pongo un puesto, ¿no? Exacto. Pongo, ¿no? Entonces, tenemos que trabajar, es un trabajo como todo lo que implica hablar de sectores que han sido vulnerados, pues tenemos como sociedad que trabajar en ello, ¿no? En informarnos, en compartir esta información, en orientar, en dar en hacer acciones desde mis trincheras de cómo lo voy a hacer, ¿no? Sí. Desde el entorno. Entonces todos o todas seguro vamos a poder o tenemos influencia sobre una o dos personas en nuestro entorno. Entonces si hacemos esa influencia dentro de una o dos personas, y estamos colaborando a más personas, estamos haciendo más esta cultura, vamos creando, todo ello va a hacer que podamos crear una cultura de inclusión, una cultura de respeto, una cultura de tolerancia hacia la diversidad. Ay, sí, gracias, y la verdad me mueve mucho este programa, encontrarme con personas maravillosas y sobre todo el día de estar enfrente de usted me hace pues salirme de mi zona de confort y empezar a agarrar más conocimiento de lo que me falta. Realmente me falta mucho por aprender. Espero que cada uno de los que nos están viendo también tenga el mismo deseo de permitirse aprender, permitirse hacer conciencia y no pasar por alto que precisamente hay ciertas zonas. ¿Por qué están esas zonas que no son para mí? Porque son para precisamente incluyendo a las personas que en alguna circunstancia o se nos adelanta o la situación de vida pues así nos ha tocado. Pero eso no quiere decir que estamos exentos. Entonces yo creo que eso es como una invitación, ¿no? También a la conciencia pura. Así es, sobre todo, sí, porque fíjese, y ese es un dato que es importante que lo tengamos todos y todas como sociedad. ¿Sabían que del 100% del total de las personas con discapacidad que puede haber en un entorno, el 75%, es decir, 3/4 partes son adquiridas? Sí. Si nosotros vemos en la calle o vemos en nuestro entorno, nuestro día a día, a 10 personas con discapacidad el día de hoy, 7 u 8 la adquirieron. Sí. Entonces, ¿por qué hacemos esto? Porque sí, todos estamos expuestos a adquirir una condición. Y algo que siempre nos decían nuestros papás, seguramente en casa, el de no trates como no te gustaría que te tratara. Claro. O trata como te gustaría que ser tratado. Entonces, si en algún momento, digo, no queremos eso, nadie busca eso, nadie espera eso, ¿no? Y nadie desea eso para nadie, pero si en algún momento nos toca vivirlo, pues qué mejor que hacerlo en un entorno más accesible, en un mundo libre de discriminación, en un mundo tolerante con la diversidad, respetuoso de esas diferencias. Eso es algo muy valioso, es algo muy bueno para nosotros, para todo nuestro entorno. Y ahorita porque hablamos de temas de discapacidad, pero esta cultura es funcional para todos,
para las mujeres, para las niñas, las adolescencias, ¿no? Para personas adultas mayores, es decir, para todas las personas. Entonces, pues qué mejor que vivirlos con una tolerancia, una convivencia plena entre todos y todas. Claro que sí, yo creo que es esa parte, ¿no? Que seamos conscientes, como estaba diciendo, de generar una conciencia, ¿no? Así es. Yo me voy con eso. Espero que también con cada uno de los que nos están viendo nos aporten sus preguntas, porque ya estamos a finalizar. Pero antes de finalizar, sí, díganos dónde lo podemos encontrar, su acompañamiento, dónde lo podemos adquirir. Claro que sí, muchas gracias. Sí, bueno, nosotros estamos trabajando de manera virtual. Trabajamos de lunes a viernes a partir de las 7 de la noche, de 7 a 9, de 7 a 8, de 8 a 9 y de 9 a 10. Y de sábados trabajamos de 11 de la mañana a 7 de la noche, igual sesiones por hora. Y nos pueden contactar en el número 222-292-0547. Podemos agendar una cita, una sesión, y podemos trabajar con ustedes. Cada una de las personas que nos hagan el honor de acompañarnos, darles este acompañamiento, lo haremos con mucho gusto. Claro, y también ustedes estarían redes de apoyo si están en sus manos. Así es, también los canalizaríamos o les daríamos estas recomendaciones a dónde pueden orientarse o dirigirse, ¿no? Okay. A estas atenciones, sobre todo porque decíamos, uno de los elementos importantes es eso, el poder canalizarnos, conectarnos a estas redes de apoyo. Sí, para que el ser humano encuentre más herramientas. Exactamente, el chiste es hacer, o la importancia es hacer comunidades, es hacer entornos. Decíamos, si nosotros vemos que estas situaciones las vamos a enfrentar solos o solas, es algo complicado. Pero si vemos que no somos los únicos y hacemos unión, va a ser mucho más fácil. Gracias, sí. Pues yo feliz de estar con ustedes. Si alguien más quiere exponernos, les doy otros minutitos por si alguien tiene alguna duda. Y vamos a darle precisamente el lugar donde nos encontramos el día de hoy. Hoy estamos en Demiurgo, Foro Cultural. Demiurgo se caracteriza por sus pizzas, precisamente sus pizzas que son auténticas, ellos mismos las crean, y también por sus tardes culturales o sus noches culturales, donde aquí se presentan varias obras teatrales. Los invito, está ubicado en la 2 Oriente 811, Puebla, México. Está dentro de la Plaza Herencia en segundo nivel. Vengan, pasen una tarde rica, una tarde benéfica, complaciente, como ustedes lo quieran ver, aquí en Demiurgo, que siempre nos abren las puertas, y feliz cóctel cognitivo de estar en Demiurgo. ¿Por qué? Porque simplemente es una exquisitez todo lo que venden, todo lo que ofrecen, y también el que nos hayan abierto las puertas hoy con este gran invitado. Pues muchas gracias. Es un deleite. Un gusto, un honor. La verdad que sí. Nos ayuda a sensibilizarnos más. En esta cuestión, pues a su servidora sí me ayuda muchísimo, y estar en esta pauta de que puedo crecer en todos los aspectos y no quedarme solamente con lo que le tengo miedo a lo desconocido, sino todo lo contrario. Reconocer que se pueden enfrentar muchas situaciones en mi vida también me ayuda a prevenir y a generar herramientas, sobre todo, ¿no? Así es, muchas gracias, Sig, a usted por la invitación, porque gracias a estos programas, a estas actividades, podemos contribuir, podemos difundir la información, y eso es algo que se agradece, y pues lo sentimos como una unión a nuestros objetivos, a nuestra misión que tenemos de sensibilizar ese entorno. Lick, me va a hacer llorar, me va a estar conmoviendo. No, de verdad que sí. Lick, muchas gracias. ¿Con qué nos cierra? ¿Con qué nos deja? ¿De qué quiere que nos demos cuenta en esta tarde? Claro que sí, muchas gracias. Pues primero que nada, es importante asumir estos sentimientos, estas emociones, este afrontamiento, estos episodios que genera el adquirir una discapacidad o el saber que vamos a vivir o vamos a convivir con la discapacidad. Es importante que reconozcamos que es algo natural, es algo esperado, es algo lógico. No es bueno negarlo, es válido reconocerlo, porque al reconocerlo vamos a saber que necesitamos ayuda y vamos a buscarlo. Segundo, es importante que nos informemos de todos los temas. El ser humano necesitamos estar informados ante las dificultades a las que nos enfrentemos. Es válido de reconocer que necesitamos tener información, necesitamos concientizarnos para poder sensibilizarnos. Es importante pedir ayuda, tocar puertas, hablar. ¿Sabes qué? No conozco, me informo. No conozco, toco puertas. No conozco, me uno a redes de apoyo. ¿Sale? Y sobre todo esto nos va a permitir que podamos ver, en este caso hablamos de una discapacidad, pero cualquier adversidad de la vida nos va a permitir que nosotros la veamos como una condición de vida.
no es algo que se padece, no es algo que se sufre, sino va a ser una condición de vida. Si nosotros nos damos la oportunidad de buscar ayuda, nos damos la oportunidad de reconocer lo que se vive, vamos a tener esa facilidad de asumirlo como una condición de vida. Entonces, al asumirlo como una condición de vida, vamos a saber que hay fortalezas, vamos a ver que hay debilidades, vamos a saber que hay momentos buenos, vamos a saber que hay momentos malos, pero cada uno se va a equilibrar o nos va a permitir, en el caso de haber momentos malos o dificultades, nos va a permitir encontrarlos como oportunidades de mejora. Entonces, no tengamos miedo, enfrentemos o vivamos estas condiciones de esa manera. No estamos solos ni solas, siempre va a haber alguien que pueda apoyar. Lo importante es hablar y es reconocer que se requiere de ese apoyo, de esa ayuda. Sí, algo que me gustó mucho y yo me quedo mucho hoy en esta tarde es aprendamos a reconocer nuestras emociones, aprendamos a hacerles un frente y no tenerle miedo ante ellas, porque también como nos había compartido, ¿no? Así es. Ante estas emociones también quiere decir que viene un gran cambio. Tras una pérdida también vendrá una gran recompensa y eso me encantó de parte de usted, gracias, ¿no? Gracias. Entonces, yo me quedo con eso. No se trata del problema, se trata de qué se hace con el problema. Entonces, pues desde ahí yo les agradezco a cada uno de los que nos están viendo. Un beso enorme y pues nos vemos para la próxima. Nuevamente. Nuevamente muchas gracias y un gusto estar tarde. Gracias. Adiós. Adiós.